Llegando al capítulo 11 de Mateo, el primer versículo nos marca el fin de la primera parte del Evangelio. En su primera parte, como ya hemos dicho muchas veces, Mateo va a demostrar que el fracaso de Israel no fue por ignorancia. Era muy claro que desde el punto de vista legal, a través de la genealogía, desde el punto de vista personal, el momento del bautismo, desde el punto de vista moral, la tentación, desde el punto de vista judicial, su autoridad demostrada en el Sermón del Monte, desde el punto de vista profético, las tremendas señales que él hizo, todo eso llevaba a una sola conclusión: Jesús es el Mesías prometido. Realmente el Hijo de David está entre nosotros. Y entonces, al llegar al primer versículo del capítulo 11, esa sección concluye. Mateo demuestra todo eso, muestra a los 12 enviados, y ahí concluye la primera parte. Dice el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al llegar al versículo 2 del capítulo 11, hasta el versículo 45 del capítulo 12, ahí tenemos la segunda parte del Evangelio, el reino rechazado. El reino rechazado. Y vamos a ver de alguna forma que tristemente este rechazo que hace Israel de su Mesías significa la descalificación de Israel. La oferta a Israel llegó, no a judíos, perdón, no a gentiles, no a samaritanos, solo a judíos. Pero la reacción negativa de ellos descalifica a Israel. ¿Por qué reacción negativa? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, al llegar al versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista hace esta pregunta a través de sus 2 discípulos? ¿Por qué? Él había visto a Jesús, él había estado presente cuando en el momento del bautismo el Espíritu Santo desciende sobre él. Él había escuchado la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Él en otras circunstancias dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Está dudando. Bueno, él duda porque evidentemente él no estaba esperando que el Mesías fuese rechazado. Entonces, él está preso. Él fue el primero en hablar del reino. Si él, que fue el primero en hablar del reino, está preso, evidentemente las cosas no son como él podía haber imaginado. Entonces, primera demostración del rechazo de Israel es ver que aquel que fue abriendo el camino, la voz que predicaba en el desierto, está preso. Está preso. Primera demostración del rechazo. Entonces el Señor le dice a esos discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Dicho de otra forma, bienaventurado, feliz, dichoso aquel que puede seguir creyendo en mí, aunque los acontecimientos no van a suceder como estaba esperando. Y el Señor esperaba que Juan el Bautista siguiese confiando en quién era él, pese a las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, primer aspecto de ese rechazo, el hecho de ver a Juan preso. Entonces, el Señor va a defender el testimonio y el ministerio de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Versículo 7. ¿Qué saliste a ver? Versículo 8. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y él va a mostrar que él es el más grande de los profetas. A un profeta saliste a ver, sí, yo digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, y aquí el Señor va a señalar, basándose en la porción de Malaquías, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Él dice, primero, de los que ha nacido de mujer no hay otro más grande que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No por características personales, sino por posición. A ver, quizá puedo ilustrar esto con un ejemplo, espero que pueda ser claro y yo puedo explicarlo y ustedes puedan entenderlo. Imaginemos
una ciudad pobre, una nación pobre. Imaginemos una nación tremendamente rica. Hay tanta diferencia entre una y otra que resulta que el hombre más pobre en esa nación rica es más rico que el hombre más rico en esa nación paupérrima, tan pobre. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él es el más grande de los nacidos de mujer. Pero aquel que participe, que tenga esa posibilidad de estar en el reino, ese será el más pequeño del reino de los cielos. Por su posición será mayor que él. Y el Señor va a reprochar a esta gente. Porque algunos decían, ¿será Juan el Bautista? Y dice, si queréis recibirlo, versículo 14, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista sería aquel cumplimiento de la profecía de Malaquías, la venida de Elías. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero ¿a qué comparar esta generación? Versículo 16. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza, dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lamentaste. El Señor dice, a ustedes no hay nada que les venga bien. Vino Juan el Bautista, estaba en el desierto, comía lo que encontraba allí, vestido de una forma muy rústica, y decían decían cualquier cosa de él y no les gustaba, lo rechazaron. Viene el Hijo del Hombre, que no está en el desierto, está en las ciudades, se sienta, come con pecadores, que se sienta con personas de todo tipo, se acercan a él y tampoco les gusta. Por eso dice, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos, es decir, lamentamos y no lamentaste, es decir, tocamos música triste y no lamentan, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es decir, calumniaron al Señor por esa actitud de recibir a los pecadores, amigo de publicanos y de pecadores. Primer aspecto del fracaso de Israel, primer aspecto del reino rechazado, Juan preso. Juan preso. Segundo aspecto, lo vemos por primera vez, el Señor va a condenar a ciudades donde hizo él tremendos milagros. Entonces comenzó, leo versículo 20, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y él va a citar dos ciudades fuera de Israel, del sector de Fenicia, Tiro y Sidón. Y él dice, la gente de Tiro y Sidón, si hubiese visto lo que ustedes vieron, se hubiesen arrepentido. Por eso dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, y fíjense, nombra Sodoma, la ciudad que en el concepto de cualquier judío era la peor ciudad en toda la historia de la humanidad. Fíjense que aún hasta el día de hoy la palabra sodomita indica aquel que practica la sodomía, la homosexualidad. Y eso se practicaba en Sodoma. Sin embargo, dice que si esa gente hubieran hecho los milagros ahí, si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, si hubiesen arrepentido, hubiesen cambiado de vida y no hubiesen recibido el juicio divino. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Seguimos avanzando y vemos aquí un cambio de mensaje. ¿Cuál fue hasta este momento el mensaje que Israel escuchó? Primero Juan el Bautista, después sus discípulos, más tarde el Señor, después los 12. Todos tuvieron un mismo mensaje. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio del reino, la proclama del reino. Pero aquí el Señor, a causa de este rechazo de Israel, el Señor va a pronunciar un nuevo mensaje, un cambio de mensaje. En una nación que le ha rechazado, hay individuos que están con un corazón abierto, que están con sed de Dios. Por eso al llegar al versículo 28 vemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, aquí tenemos un triple descanso en este nuevo mensaje del Señor. Reitero el concepto. En una nación que rechazó a su Mesías, el Señor va a hablar a individuos que están cansados. En primer lugar, el descanso del pecador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando era un adolescente leí el libro El progreso del peregrino. Y es hermoso recordar que cuando Cristiano sale en su peregrinaje, él sale con un tremendo peso sobre su espalda, una mochila que no le permite caminar derecho. Pero él va subiendo un monte, hasta que llega a la cumbre de ese monte donde hay una cruz. Y en el relato, cuando Cristiano mira la cruz, de pronto él siente que esas sogas que ataban esas mochilas a su espalda son cortadas. Y él gira, mira hacia atrás y ve que la mochila va rodando por la cuesta, por la ladera de la montaña, y desaparece de sus ojos. Y él sigue su camino caminando derechito, sin peso. Eso pasó cuando fuimos a la cruz de nuestro Señor. Él perdonó nuestro pecado. La carga de nuestro pecado fue quitada. El descanso del pecador. Pero en segundo lugar, en esta porción el Señor ofrece el descanso del discípulo. Porque Él va a decir en el versículo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro máximo ejemplo. Gracias a Dios por hombres y mujeres que nos rodean, que son grandes ejemplos para nosotros. Hombres y mujeres que ya han pasado por este mundo y su vida es un ejemplo y es algo para imitar. Pero el máximo ejemplo es nuestro Señor. Aprended de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Soy manso. Recuerda, una de las bienaventuranzas hablaba de los mansos, aquel que no pelea por sus derechos, aquel que no pelea, mansos y humilde de corazón. Esas dos grandes virtudes deben marcar realmente al siervo de Dios. Un siervo de Dios debe ser una persona mansa y humilde. No importa el reconocimiento que pueda tener en la obra, no importa lo que haya podido hacer o esté haciendo para la gloria de Dios, siempre debe cuidarse de conservar la mansedumbre y la humildad, el descanso del discípulo. Y en tercer lugar, el descanso del siervo, porque dice el versículo 29 en su primer parte, llevad mi yugo sobre vosotros. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces aquí tenemos el descanso para el siervo. Mi yugo es fácil. Y cuando hablaban de yugo, todos en aquel entonces entendían de qué estaba hablando el Señor, porque era muy usual ver un carro, una carreta que era tirada por dos bueyes, y sobre los bueyes se colocaba un tirante que unía a estos dos animales, se los ataba y así podían hacer su esfuerzo. Eso que se colocaba arriba y que unía a esos dos bueyes se llamaba el yugo. El yugo. Mi yugo es fácil. Y en el servicio del Señor podemos a veces llevar un yugo que nosotros queremos llevar, o podemos estar en el lugar correcto haciendo lo que Dios nos pide, y ese es el yugo del Señor. Hacer el servicio sin estar exactamente en el lugar de Dios para nosotros no es una buena decisión. Pero estar en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo lo que es el mandato de Dios, el lugar de Dios que Dios nos marca, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, bueno, eso implica llevar el yugo de Dios y encontrar aún en medio de la intensidad y las exigencias del ministerio, descanso. Descanso para el pecador, descanso para el discípulo, descanso para el siervo. Este es el nuevo mensaje que aparece en el Evangelio de Mateo. Porque el Señor, a partir de ahora, ni Él ni sus discípulos ofrecerán ya el reino. Hubo mucho tiempo de oferta y la reacción fue negativa. Israel rechazó el reino, Israel fue descalificada.
Seguimos avanzando, observando demostraciones, pautas que nos marcan el rechazo del reino. Ver capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto era algo permitido, pero no en un día de reposo. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y aquí el Señor les reprende, haciéndole y mostrándole dos ejemplos. Primero, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El Señor va a hacer referencia a un momento cuando David, huyendo con sus valientes, huyendo de Saúl, llega a un punto donde está con hambre y se encuentra con el sacerdote Ahimelech y le pide: dame de comer. Los panes de la proposición se colocaban cada día de reposo y los que se sacaban, que habían estado toda la semana allí, eran para la comida de los sacerdotes. Y Ahimelech le dice: lo único que tengo son los panes de la proposición. Pero era sabido, la ley marcaba que era para los sacerdotes. Sin embargo, después de conversar con Ahimelech y explicarle la necesidad, etcétera, 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 Ahimelech se los da. Y David fue sin culpa. Entonces, él les está mostrando cómo el hecho de interpretar el sentir, el propósito de las leyes. Y les da otro ejemplo. Versículo 5. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Claro. Ellos habían llegado a definir la cantidad de metros que se podían caminar en un día de reposo. Entonces, es como que el Señor le está diciendo: ustedes están acusando a mis discípulos porque tomaron una espiga de trigo, la frotaron y comieron el grano. Y lo que hace un sacerdote en el templo no es mucho más, está durante todo el día de reposo haciendo sacrificios, está trabajando, sin embargo es sin culpa. ¿Ven? Entonces el Señor le está mostrando esas contradicciones, ese hecho de que estaban tan ceñidos a la letra de la ley que no entendían el propósito de la ley. Por eso Él le dice: si supieses qué significa misericordia quiere y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ellos terminaron en un punto donde parecían esclavos del día de reposo, en lugar de entender que el día de reposo había sido una provisión de Dios para que el hombre tuviera regularmente un tiempo de descanso y un tiempo para meditar y dedicar a su Dios. Llegamos al versículo 10. Aquí había en la sinagoga uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Acá el problema no es la pregunta, es el propósito de la pregunta, lo que estaba atrás de la pregunta. Hacen la pregunta para poder acusarle. Entonces están buscando argumentos donde poder encontrar formas de llevar a Jesús a un juicio y a una muerte. Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale una oveja que un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. El Señor dice: ustedes son unos hipócritas. Si ustedes en el día de reposo resulta que una de sus ovejas cae en un pozo donde está ahí, ¿qué hace? ¿La dejan hasta que termine el día y después van y la sacan? No. Ustedes la sacan inmediatamente porque si no esa oveja muere y no quieren ese perjuicio económico. Sin embargo, ustedes están cuestionándome el hecho de hacer o no hacer bien en el día de reposo. ¿No se dan cuenta que vale mucho más un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. El Señor sigue haciendo milagros, ahora con un propósito diferente. Primero, condena la actitud de los líderes de la nación.
la hipocresía de los líderes de la nación. Por otro lado, bendice a un hombre que está necesitando, alguien que está cansado. Pero además está dando aún elementos para fortificar la fe de los 12. En poco tiempo el Señor habrá de dejarles. Entonces es necesario que ellos estén firmes en su fe. Y aún en este momento de rechazo, el Señor va a hacer algunas señales para alcanzar ese propósito. Así que entonces, 11:2 a 12:45, segunda parte del Evangelio. El reino es rechazado, Israel es descalificada. Y vamos a concluir con este tema en el próximo video, pero ya hemos visto señales. Juan está preso. En segundo lugar, el Señor expresa palabras de condenación a las ciudades. Vemos un cambio de mensaje y también vemos controversias acerca del día de reposo.